Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con ustedes. Le quiero dar gracias al Padre, el señor párroco, por darme la oportunidad de estar aquí, y también a mi querida Diana Jiménez, que ha sido siempre un líder en promover esta misión por muchísimos años con su grupo que la apoya. Y pues es un honor estar de nuevo en Torreón y darle gracias a Dios por todos ustedes. Esta primera reflexión es sobre la bendición, la gracia del rosario. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les leo de la carta a los Hebreos, desde el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad, y a causa de ella debe ofrecer expiación por los pecados, tanto por los del pueblo como por los suyos. Y nadie se atribuye este honor, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. De igual modo, Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la otorgó el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Asimismo, en otro lugar dice también: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él, en todos los días de su vida en la tierra, ofreció con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió por los padecimientos la obediencia, y llegado a la perfección, se ha hecho causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, ya que fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Pues para nosotros como católicos, el rosario es un complemento muy grande a nuestra vida de oración. Además, se convierte, entre más entendemos de qué se trata, se convierte en una relación personal con la Virgen María. También se convierte en una relación personal con el Evangelio, y se convierte en una relación personal con nuestro espíritu militante, que es el de batalla espiritual. Y todo esto se va dando. Obviamente que todos sabemos que nuestra vida de oración católica comienza con aprender a rezar, y rezamos, y quizás muchas veces se gastan muchos años solo rezando, y no hay mucha compenetración con lo que rezamos, y se hacen hábitos de ese rezar. En un momento dado produce hasta cansancio el rezar solamente, pero el crecimiento como persona espiritual de cada uno de nosotros nos puede adentrar mucho más allá de rezar, y terminamos en la oración, y terminamos en el corazón, y de ahí terminamos en el espíritu de la oración, y ahí encontramos este universo extraordinario del amor de Dios, donde encontramos paz, consuelo, gozo, esperanza, mucho más allá de este mundo. Y precisamente ese es el don maravilloso que Dios nos trae por medio de la oración, que es una conversación con Él, y es un arte, es el arte de saber hablar con Dios. Esa sería la naturaleza de la oración, el arte de saber hablar con Dios. Primero, cuando solo rezamos,
Ni siquiera estamos sintiendo que estamos hablando con nadie. Simplemente estamos repitiendo rezos que sabemos, y eso en cierta forma nos acompaña, pero no nos da fuerza y tampoco nos compenetra en el espíritu lo que estamos haciendo. Pero todo esto es válido y no es un pecado, es simplemente estados por los que vivimos y pasamos. Es como decir, en la formación, en la educación que recibimos, primero pasamos por escuela elemental y así vamos progresando. En este caso, con la oración y la vida de la iglesia, hay personas que se quedan muy estancadas en las cosas primarias, pero cuando nosotros nos atrevemos a caminar más adentro de todas las prácticas religiosas y nos atrevemos a llegar hasta el corazón y convertir la oración realmente en una conversación con Dios, comienza a cambiar el corazón, comienza a cambiar nuestra vida. Lo primero que cambia es que ya no tenemos angustias existenciales, porque ya no estamos solos, no dependemos de las criaturas humanas ni del mundo para tener paz, ni para tener esperanza, ni para tener gozo, sino que ya esa capacidad de mantener una conversación con Dios nos da esa compañía permanente donde ya no estamos abandonados ni solos, ni estamos confundidos o a la deriva a las circunstancias de este mundo. Ahora, la iglesia tiene unos dones maravillosos que están para nosotros utilizar durante este destierro, porque son armas poderosas que Dios nos ha dado para que nosotros caminemos con ellas. Entre esas está el Santo Rosario. Sabemos que el Rosario tiene como historia central de que el cielo se ha gastado muchas oportunidades para presentarlo. La Virgen María en varias oportunidades ha presentado el Rosario por medio de revelaciones que han sido aprobadas por la Iglesia, como la de Santo Domingo y otras, y por eso sabemos de que el origen del Rosario es un origen divino. O sea, el cielo se ha ocupado en que nosotros recibamos este apoyo para aprender a comunicarnos con Dios y a derrotar las tinieblas por medio de este poder que tenemos en la palabra de Dios. Porque si ustedes observan bien la estructura en la que está construida el rosario, se dan cuenta que es el Evangelio. Está construido en la palabra de Dios. Está construido en los misterios de la vida pública del Señor, de su pasión, de su muerte, su resurrección. Y todo esto es parte de una batalla contra las tinieblas, porque sabemos que los espíritus del mal no habitan en el tiempo ni en el espacio. Ellos habitan en el eterno presente, en el mundo espiritual, donde no existe tiempo ni espacio. Por lo tanto, cuando yo rezo el rosario, estoy proclamando, invocando misterios que viven en el eterno presente de Dios. Por lo tanto, cuando yo rezo el Ave María, los espíritus que rondan los aires están en ese momento evidenciando la anunciación, la encarnación del Señor. Y eso es lo que están evidenciando. Por eso es tan importante convertir nuestro rezo en oración, para que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo. Si yo estoy rezando una Ave María, debo estar ahí en esa anunciación, en esa encarnación del Señor. Debo tener esa conciencia de que ahí está el arcángel San Gabriel, que ahí está la Virgen María, que ahí está sucediendo lo más grande que ha podido suceder para toda la humanidad, que es la llegada del Mesías. Y por esta razón, teniendo conciencia sobre eso, esa Ave María se convierte en un arma contra las tinieblas, porque si yo estoy enterado de lo que estoy pronunciando, pues también los enemigos que están en el aire reciben
ese golpe y esa certeza que yo estoy proyectando, y por eso se convierte en un arma segura. Por eso se ha dicho tanto de que el rosario es un arma contra el demonio. Y así es, no simplemente porque seamos nosotros unos obsesos marianos o que tengamos una dedicación mariana exagerada, extremista. No, es que a través de los siglos muchos santos han confirmado el poder que tiene el rosario y la fuerza que tiene, porque el rosario es el mismo evangelio. ¿Y qué más puede tener poder en este mundo que la palabra del Señor? Nada más. Y por eso cuando oramos el rosario y estamos verdaderamente concentrados en lo que estamos rezando, estamos derrotando muchísimas tinieblas, tanto de nuestro interior como de todo lo que acontece en nuestra vida, que es las responsabilidades que tenemos, la familia, nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestra ciudad, nuestra nación, la iglesia entera. Porque esa es la oración nuestra como católicos es una unión con todo el cuerpo místico del Señor y por lo tanto aumenta las gracias de Dios entre nosotros. Ustedes saben que cuando nosotros pecamos disminuimos las gracias de la iglesia, porque todos nos afectamos por todo lo que hacemos cada uno. Somos un cuerpo místico, la iglesia, y por lo tanto el orar con el corazón, el tener espíritu en la oración, el Espíritu Santo, aumenta las gracias de toda la iglesia entera. Así es como podemos concebir que si aquí en esta ciudad de Torreón hay una familia rezando el rosario en su apartamento, en su casa, tengan la seguridad de que mucha tiniebla se está derrotando desde ese lugar, porque es fuerza espiritual la que se está generando. Y los espíritus actúan sobre esas fuerzas, o actúan contra ellos o los ayudan. Si son fuerzas de pecado, atraen el mal, pero si son fuerzas de Dios, de la luz, de la oración, de la fidelidad del que está rezando a Dios, derrota las tinieblas y muchas cosas malas que pudieran suceder no suceden, porque se detienen por la oración de aquel que verdaderamente está comunicándose con Dios desde el corazón. Es muy poderoso eso. Y ustedes lo saben porque cuántas veces no han estado en un momento en el cual se han arrodillado y han orado desde el fondo del alma y han sentido la gracia que les ha llegado por la fuerza de esa oración, sabiendo que Dios escucha, Dios atiende y Dios nos da lo que es necesario recibir para el momento en que estamos implorando su misericordia. No siempre Dios nos va a dar lo que queremos, pero Dios nos va a dar lo que necesitamos, porque Él es el único que sabe qué es lo que necesitamos. Y muchas veces la voluntad de Dios no va por el mismo sendero que la nuestra, porque nosotros tenemos expectativas básicas de nuestra vida que alcanza nuestro discernimiento humano, nuestra razón, nuestro entendimiento de la vida. Pero Dios siempre va más adelante, porque Dios siempre está proveyendo para nosotros un beneficio eterno, no temporal. Y ahí es donde viene el esfuerzo que tenemos que hacer para nosotros vivir en la voluntad de Dios y no en la voluntad humana, aprendernos a abandonar en su voluntad. Es un arte espiritual que es exigente, pero es el que nos lleva a nosotros a un crecimiento espiritual perseverante y seguro, porque cuando nosotros nos damos cuenta que verdaderamente estamos creciendo espiritualmente, comenzamos a tener una paz y un gozo y una esperanza que no es de este mundo, que no es natural, y por lo tanto ya no somos esclavos de las cosas humanas y naturales como lo éramos antes de recibir esa gracia por atrevernos a alcanzar
ese crecimiento en el amor de Dios, porque el amor de Dios nos hace libres. Ustedes saben que hoy vivimos un mundo extremadamente agresivo, este materialismo y consumismo, relativismo, todos los ismos que llevan al abismo, es parte de una sociedad que busca la comodidad, que busca la velocidad y que busca conseguir las cosas inmediatamente sin ningún esfuerzo. Es parte de esta civilización. Y sin darnos cuenta, muchas veces estamos atrapados en esto. Y muchas veces la iglesia misma se mundaniza y cae en una desnutrición espiritual donde ya la gente no tiene conocimiento de la doctrina, no tiene conocimiento de las tradiciones de la iglesia, no conoce la sana doctrina. Por lo tanto, la gente queda extremadamente vulnerable para que otras fuerzas las seduzcan. Por eso hay tanto católico que se va con las sectas, que se va con toda clase de cultos o simplemente naufraga en el materialismo, porque no tiene fuerza espiritual que lo proteja, que lo defienda de las fuerzas naturales. Y sabemos que el mismo Jesús nos ha enseñado en el Evangelio sobre el mundo y nos ha advertido quién es el príncipe de este mundo y lo ha advertido con nombre propio. Por lo tanto, si nosotros estamos conscientes de dónde vivimos en este mundo y cuál es nuestro trabajo en este mundo como hijos de Dios, como hijos de la iglesia, pues entonces vamos a estar verdaderamente creciendo como personas espirituales porque tenemos un entendimiento concreto de cuál es nuestra misión en esta vida. Sabemos que todos tenemos alrededor de nosotros personas que Dios ha colocado en nuestra vida, nuestra familia, toda la gente que circula por nuestra vida a través de los años. Todas esas personas nos pertenecen, porque nosotros somos responsables de vivir la experiencia cristiana en fidelidad y con un crecimiento perseverante para poder servir la misión para la cual fuimos creados. Porque ese crecimiento perseverante en Dios es el que hace posible que muchas almas conozcan a Dios por nuestro testimonio. Y nuestro testimonio no es necesariamente lo que vamos a decir, es más que todo lo que vamos a hacer. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué estamos hechos? El testimonio perseverante de vida. Eso es lo que realmente influencia a los demás. Las palabras pueden con todo, pero la verdadera transformación del corazón, eso sí es efectivo, porque cuando los hijos o el esposo o la esposa o las personas alrededor nuestro ven que a través del tiempo esa fe que lleva esa persona es una fe estable, perseverante, coherente, caritativa, generosa, pero firme siempre en la verdad, que nunca negocia la verdad, entonces eso atrae a la gente y produce una seducción espiritual hacia Dios. Es como en una oportunidad hace muchos años me sugirieron que organizara un grupo de jóvenes. Esto es recién que comenzaba yo mi apostolado, que lo comencé hace 23 años. Y comenzamos un grupo de jóvenes. Yo había dado charlas, predicado en diferentes grupos de jóvenes en muchos países y había observado muchas cosas al respecto de la formación que les daban y la forma en que trataban estos grupos de jóvenes. Y entonces yo comencé hablándole a los líderes y a las personas que llegaron al principio de que vamos a que estos jóvenes se enamoren primero de Dios, primero. Y después de eso, el mismo amor que se les despierta por Dios va a producir el cambio en sus vidas. Y no vamos a hacer lo que mucha gente hace, que llega el joven tatuado, con la ropa rara, con la música rara, con los hábitos raros,
con los piercings, y entonces de entrada hay que exorcizarlo, hay que quitarle los piercings, la ropa, cambiársela, cambiarle la música. Y yo dije, esto no es así. Yo vengo del mundo también y viví 47 años en el mundo, y si alguien me hubiese hecho eso, yo no creo que hubiese hecho un buen efecto en mí. Yo pienso que el camino era primero enamorarlos de Dios, porque si se enamoran de Jesús, el mismo Señor los cambia, y eso lo comprobamos, porque comenzamos con la adoración al Santísimo y la música de alabanza y la oración profunda. Y esos jóvenes que llegaban en esas condiciones, nadie les dijo nada sobre su condición, pero las charlas que se daban, la oración, el espacio de adoración al Santísimo en un espacio de 3 horas, una vez a la semana, eso mostró que esos jóvenes que estaban en esas condiciones, pues no todos, no, pero muchos de ellos comenzaron a cambiar por sí mismos, comenzaron a dejar muchas cosas, a adoptar otras, y se vio que todo eso era por el amor que empezaron a sentir de Dios en su corazón. Entonces ya era Jesús quien les estaba cambiando. Y eso es lo importante, entender que nosotros no podemos cambiarle el corazón a nadie, pero nosotros sí podemos contribuir con ese fuego del amor de Dios para encender a las personas en ese fuego, y que el fuego se encargue de cambiarlos a ellos, porque ese fuego es el Espíritu Santo y es el que debemos llevar. El demonio quiere apagar la llama del amor que nosotros hemos recibido por el bautismo. Claro, eso le estorba, porque este es el mundo de las tinieblas, y una luz encendida le hace daño a las tinieblas porque hace que otros puedan ver. Y el demonio quiere que todos estemos ciegos, pero entonces, teniendo esta conciencia de quiénes somos como personas de oración en la iglesia, comprendemos entonces la fuerza que tiene el rosario. Yo he tenido esta visión del rosario en mi vida de oración y así lo concibo, pero es una forma personal, solo que se los quiero compartir. El rosario para mí es como una cerca, y cuando uno comienza a construir esa cerca, cada misterio es como una gran puerta, cada Ave María es como un palito de la cerca, y uno tiene que asegurarse que cada palo, cada puerta quede bien construido, y en el centro coloca uno sus intenciones. Una vez que se construye toda la cerca, las intenciones quedan dentro de la cerca y no puede tocarlas el maligno, y tiene una fuerza extraordinaria porque están encerradas dentro de todos los misterios donde se encerraron, y esto tiene mucha fuerza espiritual. Ahora, yo acostumbro que si veo que no edifiqué bien algún palito de la cerca, me devuelvo y repito esa Ave María para asegurarme que ese palo me quede bien construido. Y así es como rezo el rosario, buscando hacer una construcción sólida de la oración y teniendo en cuenta que estoy edificando un fortín. La Virgen María recomienda que recemos el rosario todos los días, y la razón por la cual se debe rezar todos los días es porque todos los días hay una batalla espiritual entre el bien y el mal por nuestra alma, y por eso debemos estar conscientes de que estamos en una lucha por nuestra salvación, y tenemos un enemigo que no quiere que nos salvemos. Eso todos lo sabemos, es palabra revelada del mismo Jesús en el Evangelio. Ahora, esto no quiere decir que nosotros vamos a estar completamente atemorizados por el diablo. Hay mucha gente que habla mucho del diablo y habla mucho del infierno y del pecado, pero no podemos llegar al extremo. Sabemos que la Iglesia nos ha revelado estos dogmas y nos ha dicho, y nosotros como católicos tenemos la responsabilidad de creer en lo que la Iglesia nos revela: la existencia del infierno, la existencia del pecado,
la existencia del diablo, todo eso es verdad. Pero al mismo tiempo es como los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos nosotros tenemos una mejor relación con ellos si estamos mirando la virtud en cambio del vicio. Si en vez de no matar vemos la vida, entonces estamos dentro de esa verdad y esa virtud que es la que Dios llama para que nosotros vivamos. Ustedes saben que la ley se hizo para aquel que la viola, no se hizo para el obediente. Por lo tanto, nosotros miramos la virtud y al mirar la virtud estamos conscientes del vicio, pero no es el vicio el que miramos, sino la gracia. Y eso es lo que estamos haciendo, es como las relaciones que tenemos entre nosotros. Yo no puedo ponerme a mirarle los pecados al otro a cambio de mirar el bien que hay en esa persona, porque si me enfoco solo en las cosas malas del otro, entonces voy prácticamente a demonizar la persona y voy a perder la oportunidad de adoptar, aceptar y asumir las cosas buenas del otro. Y por eso se dañan tantas amistades, por eso se dañan tantos matrimonios, porque se enfocan en lo malo del otro. Por eso la virtud es lo que debe brillar en nuestra vida. Nosotros siempre enfocarnos en las cosas buenas. Esto no quiere decir que vamos a ignorar las cosas malas, porque tenemos que tener discernimiento y responsabilidad también, y ser coherentes. Pero el enfoque de nuestra vida siempre debe estar en el bien, en todo momento. Por eso es que el Santo Rosario se convierte en un arma tan poderosa, porque es un arma enfocada en los misterios de Jesús, en los misterios de su encarnación, su vida pública, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo. Y todos estos son acontecimientos extraordinarios de nuestra economía de la salvación, que es la derrota de la muerte. Sabemos que el pecado original nos quitó la gracia de la vida, nos llevó a la muerte por el pecado. Y por lo tanto, la llegada de Jesús lo que hace es traernos lo que habíamos perdido. La vida es lo que habíamos perdido. Por eso se dice que Jesús compró con su sangre nuestra libertad. ¿La libertad de qué? De la muerte. Entonces Jesús es la vida y entendiendo eso sabemos que nuestra vida terrenal es una escuela de almas. Aquí estamos aprendiendo la lección del amor. Esto es lo que todos estamos aprendiendo. Las almas en el purgatorio están como reprobando lo que no alcanzaron a aprender durante esta vida del amor de Dios, y allá tienen que completar lo que no pudieron completar durante esta vida terrenal, y por eso se dice que hay mucho dolor allá, porque ya no están en el mundo material, pero están resolviendo asuntos del mundo material donde vivieron. Así de que el Señor quiere que nosotros hagamos todo acá, mientras estemos, como dice San Pablo, viviendo el día que se apellida de hoy, mientras tenemos vida natural en este mundo. Cada día es un tesoro, una oportunidad para reparar, para concientizarnos, para crecer espiritualmente, para santificarnos. Y la oración es un arma poderosa para alcanzar ese crecimiento, porque como hablábamos antes, es una comunicación íntima con Dios, es un arte. El arte de hablar con Dios es la oración. Y el rosario se convierte en una oración extraordinariamente poderosa. Muchas personas se preguntarán, ¿por qué razón tenemos que repetir tantas veces el Ave María? Y aquí está el secreto, entre muchos otros, porque yo no es que sea un experto sobre el rosario, les estoy hablando desde un conocimiento humilde como laico y la experiencia de oración personal. Y es que sabemos
que la derrota más extraordinariamente dolorosa para Satanás es la encarnación del Mesías. Yo no creo que haya nada que le duela más al diablo que la encarnación del Señor. Es el momento terrible, el momento en que viene la derrota, el momento en que vino quien lo puede cambiar y destruirle sus planes. Y por eso esa presencia del arcángel San Gabriel ante la Virgen María, anunciándole el Mesías, es la derrota más grande contra Satanás. Y por eso, cuando repetimos un Ave María 50 veces en un rosario, le estamos repitiendo al demonio 50 veces su derrota. Ustedes se dan cuenta, eso es como un exorcismo. No queda un solo demonio en el aire cuando se está rezando un rosario con conciencia. Un rosario bien rezado. Yo siempre le doy a la gente un ejemplo sobre eso, de una experiencia que tuve en Perú, en Lima, en una iglesia. Al terminar un retiro, el párroco me dijo: usted no tendría ningún inconveniente en orar por la gente al final. Y yo le dije, bueno, pues alguna oración podré hacer. Y hicieron una fila muy larga. Y de pronto en la fila pude observar que venía una mujer portándose un poco extraño. Y claro, cuando llegó al frente mío se manifestó el demonio y empezó a tener convulsiones y se la llevaron y gritaba y todo esto, y salieron todos los sacerdotes que estaban confesando, se vinieron corriendo hacia ella y empezaron estas voces a maldecir y todo esto que seguramente muchos de ustedes han evidenciado en algún momento. Y en medio de eso el párroco entró y le pidió a todos que empezaran a rezar el rosario. Y habían unas 500 personas por lo menos, y empezaron a rezar el rosario. Y de pronto sale esta voz espantosa, burlándose, y decía: eso no me hace nada, así burlándose. Y empezó a burlarse rezando el Ave María. Decía: Dios te salve María, así en una forma sarcástica. Y eso hizo que toda esa gente entrara en oración en una forma tan increíblemente poderosa que unos minutos después ya estaba llorando ese demonio y decía: no más, no más, paren, no recen más. Ya había entrado el espíritu de la oración. Pero la diferencia tan grande que había cuando comenzó ese rosario, que estaba vacío de espíritu, no tenía fuerza, era una rezadera como un eco vacío, y el diablo se burlaba de eso. Pero una vez que ese rosario entró con fuerza de toda esa gente, ya el demonio no la resistía. Y eso fue para mí una gracia inmensa de ver ese poder tan extraordinario de la oración. Y el poder también del pueblo de Dios unido en un solo corazón, en un solo latido, con el corazón de Jesús y de María, orando contra el demonio. Eso es increíble. Y por eso hay que tener esa conciencia de que el rosario particularmente no es necesariamente como un amuleto de fuerza especial, sino de que es una arma poderosa contra las tinieblas, porque es nada menos que el Evangelio, es nada menos que la verdad en Jesucristo. Es como si el Señor personalmente estuviese hablando cuando estamos orando, porque es su revelación, es su vida, son sus misterios, y por lo tanto todo eso es Espíritu Santo. Y esto es lo que debemos tener como conciencia sobre esta arma tan poderosa que es el rosario. Sabemos que cuando nos compenetramos en la historia del rosario, encontramos testimonios extraordinarios de los santos que han tenido una experiencia mística con la Virgen María sobre el rosario, como San Maximiliano Kolbe, Santo Domingo y muchos otros, ¿no?, que han tenido una relación directa con la Virgen sobre el rosario. Y esto nos da a entender a nosotros de que el cielo mismo
se ha encargado de asegurarse que nosotros utilicemos esta arma. Ustedes se dan cuenta que en Fátima el ángel le enseña oraciones a los pastorcitos, y unas de esas oraciones están ya en el rosario de casi toda la iglesia en el mundo entero. Están en medio de los misterios, y por eso entendemos cómo es que un ángel mismo viene a traernos apoyo para fortalecer aún más el rosario, para fortalecer aún más la oración y para darnos la oportunidad de tener más fuerza todavía para combatir a Satanás. Y ahora hay que tener una claridad sobre esto. Derrotar a Satanás no es simplemente orar oraciones que le duelen a él. Para que nosotros tengamos la certeza de que estamos haciendo lo que significa derrotar a Satanás, tenemos que comenzar por entender que la condición elemental básica para ganar esa batalla es nuestra fidelidad a Dios, porque no nos ganamos nada con rezar un rosario muy bien rezado si nosotros no estamos en una amistad con Dios. Eso no puede ser así, porque como decía, el rosario no es un amuleto. Entonces, el rosario es una extensión de mi fidelidad, y por lo tanto Dios me fortalece por medio de estas oraciones desde mi fidelidad. Mi fidelidad es el instrumento, vasija de barro que lleva el tesoro, y esa vasija de barro debe estar limpia, que es nuestra pobre humanidad carnal, mortal, pecadora. Debe estar limpia, constantemente debe estar renovando su amistad con Dios por medio de los sacramentos. Y en esa forma la oración verdaderamente se convierte en un poder extraordinario contra el diablo. Porque si yo llevo un sacramental y tengo como por ejemplo un escapulario, una medalla de la Virgen María, el rosario bendito, entonces yo tengo lo que se considera como un sacramental. Para que ese sacramental sea lo que es, yo tengo que ser fiel a Dios. Porque si soy fiel a Dios, entonces esta fuerza espiritual que me da el sacramental se convierte en un arma poderosa contra las tinieblas. Y eso es lo que debo tener claro, que mi fidelidad a Dios, vivir en gracia a Dios, es la condición esencial para que mi oración sea una oración poderosa, una oración que tenga trascendencia, una oración que le llegue a Dios en la amistad que yo tengo con Él. Por eso es mucho más importante prepararnos bien, confesarnos bien, asegurarnos de que la comunión que recibimos sea una comunión con una preparación sincera de corazón, con una contrición verdadera, para que tengamos esa sobriedad, esa prudencia, esa obediencia a la iglesia, a Dios. Y en esa forma nuestras oraciones se fortalecen, se convierten en arma poderosa y podemos proteger nuestra vida, proteger nuestra familia, nuestra parroquia, podemos proteger lo que Dios nos ha confiado. Ustedes saben, usted camina por la calle entre extraños y tenga la seguridad que todas esas almas le pertenecen a usted, porque nosotros fuimos llamados a ser pescadores de hombres. Y por lo tanto, cuando usted camina por la calle, esa gente es su responsabilidad espiritual. Ustedes saben lo que la gente lo afecta a uno, incluso un extraño que pasa rápidamente por nuestro lado. Hay personas que le quitan la paz a uno con solo pasar por el lado, pero hay otros que le dan a uno paz y alegría. Pues nosotros debemos ser mensajeros de esa paz y de esa alegría. Que toda persona que cruce nuestro camino reciba nuestra bendición. Eso es lo importante, en eso nos debemos convertir, y ese es el llamado a nuestra vida, a que seamos mensajeros de la luz, de la esperanza.
y que la gente, incluso los extraños, que cruzan por un instante, que a lo mejor nunca más los veremos, reciban de nosotros la vida que llevamos y sientan que hay esperanza, que hay gente que tiene vida, que hay gente que lucha y se mantiene fuerte, que la vida no lo dobla, que la vida lo podrá empujar, pero no lo puede destruir, porque lleva una fuerza por dentro que se llama Jesús. Y esa fuerza es la fuerza que nosotros debemos recrear en el corazón y aumentarla cada vez más, porque esa fuerza no tiene límite. Esa fuerza crece, crece mucho. Nunca podremos vivir la magnitud de esa presencia entre nosotros como vasijas de barro que somos, pero sí podemos vivir la oportunidad de que esa luz que nosotros llevamos cuando somos fieles a Dios se impregne en los demás que cruzan nuestra vida y que seamos esa fuente de luz. Para mantener esa luz encendida, la oración es muy importante. Obviamente que sabemos que nuestra fuerza espiritual se recrea desde los sacramentos, la buena confesión frecuente, la Eucaristía frecuente y también las obras del amor, las obras de la caridad, el espíritu de servicio, que estamos abiertos siempre a servirle a los demás, con amor y sin condición. Eso es lo que nos edifica y nos convierte en personas espirituales, en personas de Dios. Y entonces así, con la oración, encendemos esa llama y por donde pasemos estamos llevando este incendio del amor de Dios. Voy a terminar con esta lectura de la palabra y les leo de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1. Sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que está encinta, sin que puedan escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día os sorprenda como un ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que tanto si velamos como si dormimos, vivamos juntos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso. Y sobre todo, pedirle a la Santísima Virgen María que ilumine nuestro camino con ese don maravilloso, regalo del cielo, del Santo Rosario, para que cada vez que lo recemos estemos verdaderamente orando y comunicándonos con Dios y derrotando las tinieblas que nos puedan embargar en un momento y también desechando, derrotando y ahuyentando el mal de nuestra vida. Amén.